Su producto no era otro que el hombre unidimensional, en otras palabras, el hombre mediático construido por la gestión de la empresa capitalista o corporacionista comunicacional. Por lo tanto, para estos europeos, los medios no eran capaces de enculturar a las masas, sino todo lo contrario. Precisamente por el carácter mercantil de estos y por su interés principal de vender más que educar o enculturar. En otras palabras, la cultura en Estados Unidos revestía las características de una industria capitalista como otra cualquiera, y según ellos, la cultura no tenía nada que ver con dicha concepción empresarial de las artes. Según su óptica, los medios o la cultura de masas era un fenómeno intrínsecamente norteamericano, por tanto, revestido de la ideología capitalista en todos sus órdenes y manifestaciones. Era una falsa conciencia, entre comillas, hablar de que los medios representaban la opinión pública, de ahí el debate anterior que vi, o de las masas, como también de que culturales que trabajan o coexisten en y debido a los medios. Martín Barbero expone en su más reciente obra, Oficio de Cartógrafo, lo siguiente, a modo de juntar estos dos mundos, ¿verdad? Esta dualidad contradictoria, ¿verdad? Hablábamos ahorita cuando la profesora hizo el agotamiento con el compañero Rivera. Dice Jesús Martín: comunicación es hablar, en una cita, de procesos cargados de sentidos profundamente antagónicos. De un lado, comunicación significa hoy el espacio de punta de la modernización, el motor mismo de la renovación industrial y las transformaciones sociales que nos hacen contemporáneos del futuro, ya que asociada al desarrollo de las teorías de información, la comunicación nos proporciona la posibilidad de alcanzar al fin el tren de la definitiva modernización industrial, de la eficacia administrativa, de las innovaciones académicas y hasta del avance democrático que entrañan las virtualidades descentralizadoras de la informática, el internet, todas las redes sociales, etc. Pero de otro lado, continúa diciendo Jesús Martín Barbero, comunicación es también hoy sinónimo de lo que nos manipula y engaña, de lo que nos desfigura políticamente como país y de lo que nos destruye culturalmente como pueblo. Asimismo, las posiciones de indiferencia o de rechazo de la élite intelectual a tomar en serio las transformaciones culturales que se producen desde los medios encubre una obstinada y útil idea de cultura con la que legitiman el derecho a decidir lo que es cultura. Esa es una visión ilustrada de la cultura. La distancia que en el mundo desarrollado ha mantenido la inteligencia frente a la industria cultural se ha convertido con frecuencia en nuestros países periféricos y dependientes en una esquizofrenia que resulta de responder al imperialismo norteamericano con un reflejo complejo cultural de europeos y se expresa en un entrañamiento profundo de los mestizajes y las dinámicas culturales que viven las mayorías hoy. Termino la cita. En otras palabras, digo yo, la investigación, el análisis y la reflexión de la comunicación no pueden prescindir del protagonismo cotidiano en ella de las culturas populares. Y a modo de demostración de la cita anterior, y con esto termino mi aburrimiento, desde nuestra cultura popular termino con lo siguiente. Cuando nuestro Pedreira, segundo intelectual que se ocupa del tema de la comunicación en Borinquen, el primero fue de Hostos, su famoso ensayo de finales del siglo XIX, Moral Social y Periodismo. Cuando Pedreira escribe Insularismo, corrían los años 30. No puede dejar de ocultar el gran influjo hispanófilo y europeizante que hereda de aquella pesimista e insoslayable generación del 98 y de su contemporánea, la del 27, españolas. Los Estados Unidos sumergen al mundo en la depresión económica más seria de su historia. Rafael Hernández escribe su lamento borincano como emblema
de la miseria en que andaba el país. Se suceden la masacre de Río Piedras en 1935 y de Ponce en 1937, en las que se dan los primeros mártires de la lucha de independencia del siglo XX. Y don Pedro Flores, un mulato músico de Naguabo, compone Sin Bandera, la primera canción protesta de la cultura popular puertorriqueña. Muchas gracias. Y quiero decir antes de las preguntas, ojalá y vengan, se me olvidó decir esto antes, me siento casi como en casa porque estoy rodeado, como Sabina, de muchas mujeres, pero también de algunos compañeros que yo les di clase, como Leslie, la profesora del curso, y fue mi estudiante, Cosette, y la que me presentó, ¿verdad? De manera que, o eso quiere decir que me estoy poniendo viejo, o que todavía se acuerdan de mí. Muchas gracias. Y te leemos, por favor. Ah, qué bien, me alegro. Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas, bien dispuesto. Sí, yo a la luz de las distintas ponencias que se han presentado y reaccionando a algo que también dijera el señor Jorge Rivera Nieves, y ahora con lo que usted expone sobre los Mass Communication Research, yo tengo esta tensión. Para mí los medios no educan. ¿Los medios qué? Los medios no educan. Los medios informan. Y esto lo hago con todo. Informan. Esto informa, sí, informan, me gusta. Yo hago ese mucho juego también con mis estudiantes, ¿no? Esa palabra, informar. A sujetos que a su vez estamos informados y que nos estamos. Entonces, dada esa circunstancia, con esto de los Mass Communication Research, yo le pregunto, entonces, ¿investigar para qué? Si sigo con lo que decía Rivera Nieves, investigar en función de asumir una responsabilidad social desde los medios, investigar para saber a qué público es el que yo quiero ir, a venderle esta imagen de la cultura como espectáculo, qué sé yo, me presenta en el Canal 11. La sección de cultura, Olga Tañón está embarazada. ¿Entiende? O sea, entonces, investigar para qué, desde la comunicación, ¿verdad? Yo estoy hablando desde la historia, yo soy historiadora. Y pues cruzo mucho con todas las disciplinas, entre las comunicaciones, sin duda. Sí. En mi libro sobre dominaciones yo hablo de todo eso, ¿verdad? Investigar para qué, bla, bla, bla. Pero haciendo el cuento corto, te voy a decir de entrada la primera razón. Porque a la gente le gustan los medios. Bueno, la primera escuela de comunicación, la Mass Communication Research, investigaba para vender. ¿Okay? Para vender. Nada más que para eso. ¿Sí? Un sociólogo, Schramm, unos cuantos que hablaron por aquí de Schramm, decía que los medios educan, ¿sí? Pero las miradas que tiene la educación, ¿qué es educación para un profesor universitario catedrático como usted y para mí? No es lo mismo que para el Cheo el que mata puercos, que está viendo la Comay toda la tarde, no porque la Comay le enseñe, sino porque disfruta. Disfruta. La forma de disfrutar es burlarse del poder. Yo no me puedo burlar porque a mí nadie me conoce, pero a Pogo Santa Rosa sí lo conoce, ¿verdad? Entonces ahí los marxistas, la segunda escuela de comunicación, planteaba que es cierto que la gente se divierte con los medios, pero siempre le ponían un pero, esa diversión tiene que ser liberadora y cultural. Entonces vamos a pensar en lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es algo liberador y cultural para los diferentes grupos sociales? ¿Verdad? Obviamente, algo liberador y cultural para una persona con capital cultural, como decía un capital cultural que no es el mismo, ¿verdad? No es lo mismo estudiar en la segunda unidad del barrio Playita como yo, que estudiar en San John, o en, ¿verdad?